¿Sabías que hubo un hombre en la Biblia que nunca conoció la muerte? Su nombre fue Elías, un profeta de Dios tan cercano a su presencia que un día fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Pero no te equivoques. Elías no era un gigante intocable, ni un ser perfecto. Era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, con temores, con cansancio, con momentos de duda y de soledad. Y aún así, fue escogido por Dios para levantar su voz en tiempos de oscuridad y confrontar a toda una nación que se había apartado del Señor. Tal vez hoy tú te sientes como Él en sus días más difíciles, enfrentando cargas demasiado pesadas, luchando contra problemas que parecen más grandes que tus fuerzas, o con el corazón abatido por lo que no entiendes. Y en medio de todo eso, quizá te preguntas, ¿dónde está Dios en mi historia? Antes de seguir, escribe en los comentarios: Señor mío, yo creo en ti. Te necesito en mi vida. Perdóname por todo lo que hice. Y esa pequeña palabra puede abrir puertas espirituales que no imaginas. Escríbela ahora y sé parte de lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Quédate conmigo, porque descubrirás cómo Elías, un hombre como tú y como yo, enfrentó reyes, desafió multitudes, vio descender fuego del cielo, caminó en medio de sequías y depresiones, y finalmente fue llevado al cielo sin ver la muerte. Y lo más importante, entenderás por qué su vida todavía tiene un mensaje vivo para nosotros hoy. Soy Elías, de Tisbe en Galaad. Quizás nunca habías escuchado de mi pueblo, porque no era importante. Montañas ásperas, campos secos, pocas casas, una tierra olvidada por muchos. Pero fue ahí donde Dios me llamó. Yo era un hombre común. No llevaba túnica real, no tenía título de sacerdote, ni descendía de ningún linaje famoso. Era un hombre con pasiones, con miedos, con deseos y cansancio, igual que tú. Pero un día la voz de Dios me sacudió por dentro. Me dijo que me levantara, que hablara en su nombre, que llevara un mensaje incómodo a un rey que se había desviado. El rey Acab había llenado Israel de idolatría. Su esposa, Jezabel, adoraba a dioses extranjeros y había levantado altares a Baal. El pueblo se había olvidado del Señor que los sacó de Egipto. Yo sentía rabia y tristeza. ¿Cómo era posible que mi gente, el pueblo escogido, se inclinara ante piedras mudas? Dios me envió directo al palacio. Imagínalo conmigo, un hombre sin poder, entrando a la sala del trono, rodeado de guardias, frente al hombre más poderoso de la nación. Yo temblaba por dentro, pero la palabra de Dios ardía en mis labios. Y dije, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En ese momento entendí lo que significa ser profeta, ser la voz de Dios. Aunque te cueste la vida, ¿qué harías tú si Dios te pidiera decirle una verdad incómoda al jefe más temido, al presidente, al que tiene poder para callarte para siempre? Después de ese encuentro, Dios me habló: apártate y escóndete junto al arroyo de Kerit. Allí beberás agua, y yo enviaré cuervos para que te alimenten. Cuervos, puedes creerlo, aves impuras, despreciadas. Pero cada mañana y cada tarde, esos cuervos llegaban con pan y carne. Yo bebía del arroyo y entendía que la provisión no depende de la lógica, sino de la obediencia. Los días pasaban y yo esperaba, hasta que un día el arroyo se secó. No quedaba ni una gota. El lugar que había sido mi refugio ya no podía sostenerme. Y pensé, ¿y ahora qué? Cuando el arroyo se secó, Dios me envió a Sarepta, en territorio extranjero. Allí encontré a una viuda recogiendo leña. Estaba exhausta, con el rostro marcado por el hambre. Le pedí agua y un bocado de pan. Ella me miró con ojos tristes y me dijo: solo me queda un poco de harina y de aceite. Prepararé una última comida para mi hijo y para mí, y después moriremos. Yo la escuchaba y mi corazón se encogía. Pero recordé lo que Dios me había dicho, que ella me sostendría. Y entonces hablé con fe: hazme a mí primero una pequeña torta. Sonaba egoísta, ¿verdad? Pero en realidad era un acto de confianza. Ella obedeció.
Y ese día empezó el milagro, la harina nunca se acabó, el aceite nunca se agotó. Día tras día, Dios nos sostuvo en medio de la sequía. Y si lo poco que tienes hoy fuera suficiente para que Dios obre un milagro mañana, ¿lo pondrías primero en sus manos? Pasó el tiempo y la tragedia golpeó esa casa. El hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. El dolor de esa mujer era insoportable. Me miró con lágrimas y me dijo: ¿acaso has venido para que me quede sin mi hijo? Sentí el peso de su dolor sobre mis hombros. Lo tomé en mis brazos, lo llevé a la habitación y clamé al cielo. Lloré como un padre llora por su hijo. Y mientras me postraba sobre el niño, pedí con todas mis fuerzas: Señor, devuélvele la vida. Y sucedió. Respiró de nuevo, abrió los ojos, volvió a los brazos de su madre. Ese día, ella entendió que no estaba frente a un hombre común, sino frente a un mensajero del Dios verdadero. Pasaron los días, los meses, los años, la sequía seguía azotando la tierra. El cielo cerrado, los campos agrietados, los animales cayendo uno a uno. El hambre se sentía en cada casa, en cada familia. Y entonces Dios me habló de nuevo: ve y preséntate al rey Acab. Yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Mi corazón se estremeció. Ese mismo rey, al que había confrontado al inicio, ahora me buscaba para matarme. Pero la voz de Dios era clara. Así que me levanté y caminé hacia Samaria. En el camino me encontré con Abdías, un hombre fiel que servía al rey, pero temía a Dios. Su rostro reflejaba angustia. Elías, Acab te busca por todas partes. Si vas a verlo, me matará a mí también, pero le aseguré que no huiría más. Hoy mismo me presentaré delante de él, le dije. Cuando Acab me vio, su voz rugió de odio. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Yo lo miré a los ojos y respondí: no soy yo quien turba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado al Señor y han seguido a Baal. Piensa por un momento, si hubieras estado allí, ¿de qué lado te hubieras inclinado? ¿Hubieras seguido la mayoría o hubieras esperado el fuego de Dios? Los profetas de Baal comenzaron desde la mañana. Gritaban, danzaban alrededor del altar, invocaban a su Dios con todas sus fuerzas. El sol subía y bajaba y nada sucedía. Al mediodía, yo los miraba y no pude evitar decir con ironía: griten más fuerte. Tal vez está meditando, o tal vez está de viaje, o quizá está dormido y debe despertarse. Ellos se enfurecieron y comenzaron a herirse con cuchillos hasta sangrar, como era su costumbre. El suelo quedó manchado de rojo, pero el cielo permanecía en silencio. Pasaron las horas y no hubo respuesta. Y pensé: así es el corazón humano cuando se aleja del Dios verdadero. Corre, grita, se hiere, se desgasta y nunca encuentra respuesta. Entonces llegó mi turno. Caminé hacia un altar antiguo que estaba derribado. Con mis manos cansadas, levanté 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruí ese altar como símbolo de unidad. Colocamos la leña, el sacrificio, y pedí algo más extraño aún: que trajeran agua. Vertieron cántaros y más cántaros hasta que la zanja alrededor del altar rebosaba. Nadie entendía. ¿Acaso no había sequía? ¿No era el agua lo más valioso? Pero Dios me había dicho que lo imposible sería evidente. Me arrodillé. No necesité gritar ni hacer un espectáculo. Mi oración fue simple, sincera. Señor, haz saber hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Pero aún quedaba algo más. El cielo seguía cerrado. Subí a la cumbre del monte y me incliné en tierra, mi rostro entre mis rodillas, mis labios clamando en silencio. Le pedí a mi siervo: sube y mira hacia el mar. Él regresó y dijo: no hay nada. Volví a orar una y otra vez. 7 veces envié a mi siervo. 7 veces el cielo pareció no escuchar, hasta que la 7ª vez él dijo: he aquí, una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre sube del mar. Esa nube pequeña era la señal. Pronto el cielo se oscureció. El viento sopló y la lluvia cayó con fuerza sobre la tierra seca. La sequía había terminado.
¿Cuántas veces te has rendido en la sexta oración cuando la respuesta estaba en la séptima? ¿Y si tu milagro estuviera a una oración más de distancia? Pero mi historia no terminó en victoria. La noticia llegó a Jezabel, la reina. Su odio era más fuerte que la lluvia, más fuerte que la sequía. Mandó un mensaje: así me hagan los dioses si mañana a esta hora no hago contigo como hiciste con ellos. Yo, que había visto fuego descender y lluvia volver, tuve miedo. Mis piernas corrieron más rápido que mi fe. Me adentré en el desierto, me escondí bajo un arbusto y pedí a Dios que me quitara la vida. ¿Cómo podía un hombre que había visto tanto milagro caer en depresión tan profunda? Pero así somos los humanos. Un día estamos en la cima y al otro sentimos que no vale la pena seguir. ¿Te identificas? ¿Has sentido que después de una gran victoria, el desánimo golpea más fuerte que nunca? Corrí. Mis pies levantaban polvo en medio del desierto y mi corazón latía con un peso más grande que mi cuerpo. Jezabel había prometido matarme. Y lo peor es que yo le creí más a su amenaza que a las promesas de Dios. Después de todo lo que había visto, fuego del cielo, lluvia después de la sequía, un pueblo doblando sus rodillas, yo estaba cansado, exhausto. Sentía que mi fuerza se había apagado como una vela que arde hasta consumirse. Me dejé caer bajo un arbusto de retama. El silencio del desierto me envolvía. Cerré los ojos y dije: Señor, basta ya, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Sí, así debajo había caído. Yo, el profeta que desafió a reyes, me sentía derrotado por mis propios pensamientos. Y comprendí algo: a veces la batalla más difícil no está en el Monte Carmelo, sino dentro de ti mismo. Me quedé dormido en medio de mi angustia. Y entonces algo suave me despertó. No fue un grito, no fue un trueno, fue un toque. Abrí los ojos y vi un ángel junto a mí. Levántate y come, me dijo. A mi lado había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comí y bebí y me volví a dormir. El cansancio era más fuerte que el hambre. Pero otra vez el ángel me tocó y repitió: levántate y come porque largo camino te resta. Me sorprendió. Dios no me reprendió, no me gritó, no me castigó por rendirme. Me alimentó, me cuidó como una madre cuida a su hijo cansado. ¿No es increíble que cuando creemos que todo se acabó, Dios simplemente nos dice: levántate, aún queda camino por andar? Con la fuerza de aquel alimento, caminé 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había recibido la ley. No fue casualidad. Dios me llevó a ese monte para mostrarme algo que cambiaría mi vida para siempre. Me refugié en una cueva. Allí, la soledad me acompañaba, y en ese silencio escuché la voz de Dios: Elías, ¿qué haces aquí? No fue una pregunta de ubicación. No era que Dios no supiera dónde estaba. Era una pregunta directa a mi corazón. ¿Qué haces aquí, huyendo, escondido, cuando yo te llamé para algo más grande? Le respondí con lágrimas: he sentido un vivo celo por ti, Señor, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios me dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de mí. Me asomé, y entonces sucedió algo impresionante. Primero, un viento fuerte e impetuoso rompía los montes y quebraba las peñas. Yo temblaba al verlo, pero Dios no estaba en el viento. Después, un terremoto sacudió la tierra bajo mis pies. Yo me sujetaba a las rocas, esperando que todo se viniera abajo. Pero Dios no estaba en el terremoto. Luego, un fuego ardió con furia delante de mis ojos. El calor era insoportable, como si el mismo Carmelo se repitiera frente a mí. Pero Dios no estaba en el fuego. ¿No es curioso? Nosotros siempre esperamos que Dios se muestre en lo grande, en lo ruidoso, en lo espectacular. Pero, ¿y si Dios decidiera revelarse de otra manera? Y entonces, después del fuego, llegó un silbo apacible y delicado, un susurro tan suave que apenas se oía,
pero tan profundo que atravesaba mi alma. En ese instante comprendí. Dios no siempre habla en el trueno, ni en los milagros que estremecen la tierra. Muchas veces habla en lo íntimo, en lo pequeño, en lo que parece insignificante. Me cubrí el rostro con mi manto y salí de la cueva. Y de nuevo escuché su voz. Elías, ¿qué haces aquí? La misma pregunta. Pero ahora mi corazón era diferente. No era un reproche, era una invitación a levantarme, a recordar que no estaba solo, a entender que mi valor no estaba en lo que hacía, sino en quién me había llamado. Dios me mostró algo que me quebró por dentro. Yo pensaba que estaba solo, que era el único que seguía fiel. Pero Él me dijo: aún me he reservado a 7,000 en Israel, que no han doblado la rodilla a Baal. 7,000. No estaba solo. Nunca lo había estado. Simplemente mi dolor me había cegado para ver a los demás que también permanecían firmes. Y entendí. El enemigo quiere que creas que estás aislado, que eres el último, que no vale la pena seguir. Pero la verdad es que siempre hay más. Siempre hay otros que luchan, que oran, que permanecen. Dios no solo me consoló, también me dio una nueva misión. Me envió a ungir reyes y a llamar a un nuevo profeta, Eliseo. Fue como si me dijera: tu historia no ha terminado. Aún queda camino, aún queda propósito. Y así, con un corazón renovado, dejé el monte Horeb. Mi depresión no desapareció de un día para otro, pero ahora caminaba con una verdad más grande. Dios estaba conmigo, no en el ruido, sino en el susurro, no en el abandono, sino en la compañía invisible de miles más. No en el final, sino en un nuevo comienzo. Después de aquel encuentro con Dios en el monte Horeb, volví a caminar con nuevas fuerzas. Él me había mostrado que mi misión no había terminado, y una de las primeras cosas que me pidió fue buscar a un hombre que sería mi sucesor. Ese hombre era Eliseo. Lo encontré arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. No era un profeta ni un sacerdote, era un trabajador del campo, como cualquiera. Me acerqué, tomé mi manto y lo eché sobre sus hombros. Él lo entendió. Dejó todo de inmediato. Quemó sus arados, sacrificó sus bueyes y siguió el llamado. Me impresionó. Mientras yo había dudado, huido y pedido morir, este joven no dudó un instante en dejarlo todo por seguir a Dios. Pasaron los años. Junto a Eliseo recorrí ciudades, compartí mensajes y vi cómo su fe crecía. Era como un hijo para mí. Cada paso que daba me recordaba que el llamado de Dios siempre continúa, aunque nosotros pensemos que todo terminó. Y llegó el día en que sentí que mi tiempo en esta tierra se acercaba a su fin. Lo sabía en lo profundo de mi corazón. Pronto me reuniría con el Señor. Caminamos juntos hasta Betel, luego a Jericó y finalmente hacia el Jordán. Eliseo se aferraba a mí, como un hijo que no quiere soltar a su padre. Yo le decía: quédate aquí, pero él respondía: no te dejaré. Llegamos al río Jordán. Tomé mi manto, lo doblé y golpeé las aguas. Entonces el río se abrió y ambos cruzamos en seco. Eliseo me miraba con asombro, pero yo sabía que el milagro no era mío, era del Dios que abre caminos donde no los hay. Al llegar al otro lado, le pregunté: pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de ti. Él no pidió riquezas ni poder. Su voz temblaba, pero su fe era firme. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Me conmovió. Entendí que este joven no quería gloria, sino unción. No buscaba heredar mis títulos, sino mi fe. ¿Qué pedirías tú si tuvieras la oportunidad de recibir algo del cielo? ¿Pedirías cosas que se gastan o pedirías lo que permanece? De pronto el cielo se abrió. Un carro de fuego, con caballos de fuego, descendió entre nosotros. Sentí cómo una fuerza me levantaba y me arrebataba hacia lo alto. No hubo dolor, no hubo miedo. Solo una certeza: el Dios al que había servido me llevaba a su presencia. Eliseo gritaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Me vio desaparecer entre las nubes.
y mi manto cayó sobre él. Ese manto era más que una prenda, era símbolo de continuidad, de propósito, de promesa. Eliseo lo recogió y con él golpeó las aguas del Jordán, y el río volvió a abrirse. Dios le había concedido lo que pidió. Y ahora, después de todo lo que hemos recorrido en la vida de Elías, quiero invitarte a reflexionar conmigo. Mira, la historia no se queda en los milagros o en los momentos espectaculares, sino que nos abre una ventana a algo mucho más cercano, a lo que vivimos tú y yo todos los días. Porque la Biblia dice en Santiago 5:17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso significa que no era un superhéroe, no era un ángel, no era alguien intocable. Era humano, como tú y como yo. Tenía miedo, tenía cansancio, se desanimaba, pero lo que marcó la diferencia no fue su fuerza, sino la presencia de Dios en su vida. Tal vez hoy tú también te sientes como Elías bajo ese arbusto. Has luchado, has corrido, has intentado ser fuerte, pero dentro de ti hay un cansancio que nadie ve. Quizá has pensado, ya no puedo más, no tengo fuerzas, no tiene sentido seguir. Y justo allí, en medio de tu debilidad, es donde Dios aparece. Así como envió un ángel a despertar a Elías, a darle pan y agua, hoy también quiere despertar tu espíritu y recordarte, levántate, porque largo camino te resta. No es el final, no es tu última página. Es apenas una pausa, un momento en el que Dios te alimenta para seguir adelante. Lo hermoso es que Dios no se mostró a Elías solo en los milagros grandes, sino también en lo íntimo. El viento fuerte pasó, el terremoto pasó, el fuego pasó, pero Dios no estaba allí. Al final vino un silbo apacible, un susurro suave. Y en ese silencio, Elías escuchó la voz de Dios. ¿No te parece maravilloso? A veces tú y yo esperamos que Dios se manifieste con truenos, con cosas impresionantes, con respuestas rápidas. Pero Él se acerca en lo sencillo, en lo profundo de nuestro corazón, en ese susurro que solo se escucha cuando estamos en silencio. Quizá lo que más necesitas hoy no es un milagro visible, sino detenerte, hacer silencio y dejar que Dios te hable en lo íntimo. Déjame decirte algo más. Elías pensaba que estaba solo. Creía que era el único que seguía fiel. Pero Dios le recordó que había 7,000 más que no habían doblado sus rodillas ante Baal. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? Pensamos que nadie nos entiende, que nadie lucha como nosotros, que nadie está en la misma batalla. Pero no estás solo. Dios siempre guarda un remanente. Siempre hay personas que caminan por el mismo camino de fe. Y tú eres parte de algo más grande de lo que imaginas. Ahora pregúntate, ¿dónde estás tú en esta historia? ¿Estás junto al arroyo que se secó, viendo cómo lo que antes te sostenía ya no está? ¿Estás en Sarepta con lo poco que queda en tus manos, esperando que no alcance? ¿Estás en el Carmelo frente a voces que te empujan a decidir a quién vas a seguir? ¿O estás bajo el arbusto cansado, queriendo renunciar? Sea donde sea que estés, Dios está ahí contigo. Y así como estuvo con Elías en cada etapa, también está contigo hoy. El Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eso significa que en tu dolor, en tu debilidad, en tu momento más oscuro, Dios no se aleja, se acerca más. Él no te juzga por sentirte cansado, no te rechaza por querer rendirte. Al contrario, se acerca para levantarte, para decirte, hijo mío, hija mía, aún queda camino. No es el final. Yo estoy contigo. Piensa en esto. Elías terminó su vida de una manera gloriosa. No murió derrotado, no murió solo. Dios lo levantó en un carro de fuego y lo llevó a su presencia. Y eso es una señal para ti. Tu historia no termina en derrota. Tu historia no termina en el dolor. Tu historia termina en gloria. Porque Dios tiene preparado para ti un futuro mucho mejor del que imaginas. Como dice Jeremías 29:11,
Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Por eso, hoy quiero decirte, no te rindas. No creas las mentiras del enemigo que te dicen que tu vida no tiene sentido. No te quedes atrapado en la desesperanza. Levántate, come el pan de la palabra de Dios, bebe del agua viva que es Cristo. Y antes de terminar, quiero invitarte a dar un paso más. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete a este canal. Aquí no solo encontrarás videos, sino una comunidad de fe que ora, que comparte la palabra, que camina junta. Queremos que seas parte de esta familia espiritual. También escribe en los comentarios un amén de fe, o cuéntanos qué parte de la historia de Elías te tocó más profundamente. Tu testimonio puede ser la respuesta que otro hermano o hermana necesita leer. Y no olvides compartir este video con alguien que esté cansado, alguien que esté a punto de rendirse. Porque lo mismo que Dios hizo con Elías, también lo quiere hacer hoy con esa persona. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te recuerde cada día que no estás solo, que no estás olvidado, que aún queda camino y que Él camina contigo. Hasta el próximo video, bendiciones.